Doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez, médico cirujano y maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna y oncología médica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Se ha desempeñado como profesor de pregrado en la UNAM desde hace 32 años. En posgrado, se desempeñó como profesor adjunto, tutor en programas de maestría y doctorado, además de dirigir tesis de doctorado, maestría y especialidad médica. En el área de investigación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y autor de más de 369 artículos científicos publicados en revistas indexadas de alto impacto. Ha desempeñado diversos cargos en el Instituto Nacional de Cancerología, desarrollando toda su carrera profesional de forma completa y exclusiva en este instituto, donde actualmente funge como director general desde agosto de 2023. Buenas tardes. Doctor Óscar Gerardo Arrieta. Vamos a presentar la visión de los hospitales de tercer nivel y los retos de oportunidades en la gestión de cáncer de mama en México. Como Instituto Nacional de Cancerología, como un instituto nacional, no solamente tenemos la tarea de tratar con la mejor calidad a los pacientes de cáncer de mama, particularmente los casos más complejos, sino también la generación de políticas públicas que tiene a nivel nacional. Y para esto, pues, con el fin de disminuir la mortalidad, que la manera más efectiva para disminuir esta mortalidad está principalmente en lo que es la detección temprana y el diagnóstico temprano, referencia y, por supuesto, tamizaje. Y posteriormente, pues, lo adecuado de acceso al tratamiento médico que se pueda tener. Vemos aquí cómo existe una importante diferencia en la sobrevida de los pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas, 89%, 69% localmente avanzado y 36% en enfermedad metastásica a 5 años. Esto, por supuesto, conlleva que las etapas, el diagnóstico es lo más importante para tratar de mejorar la sobrevida de los pacientes. Sin embargo, en los años, en el Instituto Nacional de Cancerología, vemos que el diagnóstico de etapas tempranas pues, permanece de manera muy similar en un 14%, y que las etapas metastásicas en estadio 4 son alrededor del 20% y no ha habido una mejoría, una reducción en las etapas tempranas. Esto hace difícil poder tratar de mejorar la sobrevida de los pacientes. Si nosotros comparamos estadísticas de Estados Unidos, en etapas tempranas, en etapa 1 somos muy similares, pero en etapas 2 y en etapas 3, pues tenemos una muy importante diferencia con los Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos 12-13% de los pacientes tienen enfermedad metastásica en comparación con alrededor del 20-22% en México. Y no solamente las etapas, sino también el diagnóstico subtipo histológico, en donde los pacientes con luminal A en etapas tempranas, pues tienen una sobrevida alrededor del 83-94%, comparado con triples negativos, que es del 63 al 79%. De tal manera que pues, también es su grupo de pacientes en el que tienen un pobre pronóstico, y aquí claramente vemos en la enfermedad metastásica cómo el pobre pronóstico es particularmente más importante en los triples negativos. Una manera de tratar de mejorar las etapas es tratando de revertir los retrasos en la atención del cáncer. Con todo esto, pues vamos a mejorar la esperanza de vida, pero sin embargo también puede tener afección en los costos de tratamiento. Aquí vemos cómo en cáncer de mama tenemos un incremento de riesgo de muerte muy significativo, dependiendo del retraso de 4, 8 o 12 semanas para el tratamiento quirúrgico, el tratamiento adyuvante, de tal manera que tenemos este incremento en la mortalidad. La realidad en México es que tenemos un inicio de tratamiento para pacientes con cáncer de mama alrededor de 8 meses, a partir del diagnóstico, de inicio del diagnóstico al tratamiento de 7.8,
y un promedio de consultas alrededor de 7.9 consultas. Y esto hace que no solamente podamos afectar, aunque tengamos un tamizaje y que tengamos el diagnóstico, si tenemos un retraso en la atención, no vamos a poder tener nuestro objetivo de mejorar la expectativa de sobrevida. De tal manera que las recomendaciones internacionales es de que a partir de la sospecha o diagnóstico de los pacientes con cáncer de mama tengamos un periodo de 6 a 8 semanas. Para esto hemos implementado protocolos en el Instituto Nacional de Cancerología para tener centros de referencia. En estos centros de referencia que puedan ser enviados a pacientes con BIRAT 4 y 5, enviar a centros de referencia para que estén preparados para el diagnóstico y la intervención de toma de biopsias, y de esta misma manera tener centros de patología altamente especializados con inmunohistoquímica, y para a partir de ahí tener un sistema de referencia de navegación de pacientes que no es solamente entregarle una hoja de referencia, sino tener una comunicación con los hospitales de segundo y tercer nivel para que podamos tener esta referencia temprana. Con esto, simplemente con una mejoría de etapas tempranas que puede llegar a alcanzar en etapas 1 y 2 del 40%, tendríamos un ahorro alrededor en una simulación óptima de más de 700 millones de pesos al año en estas principales neoplasias. Y por parte, también es importante reconocer que retraso no es solamente afuera de los institutos o de los hospitales de segundo o tercer nivel, sino que retraso también es dentro de la institución que tenemos. Aquí vemos cómo el número de pacientes con cáncer de mama se va incrementando significativamente en el Instituto Nacional de Cancerología, y que los tiempos de atención son muy importantes para evaluar como meta, debido a que si tenemos un retraso, estos son datos del Instituto Nacional de Cancerología, en donde tenemos un retraso más de 42 días del tratamiento adyuvante o de radioterapia, tenemos un incremento de riesgo de muerte de 1.5 aproximadamente para este grupo de pacientes. De tal manera que hemos implementado en el instituto que los pacientes que lleguen de primera vez sean atendidos el mismo día o a más tardar al siguiente día, y de esta manera poder ingresar para la consulta de primera vez y posteriormente integrarlos a la unidad funcional que define el tratamiento del paciente en el caso de cáncer de mama, para el tratamiento de adyuvantes, cirugías o tratamiento paliativo. De tal manera que la unidad funcional del instituto, que fue creado ya desde hace alrededor de 12 años, estas unidades funcionales han sido ejemplo para otros hospitales para continuar este manejo multidisciplinario. Y esto ha permitido llevar a cabo, incrementar la investigación en nuestros pacientes. Investigación de la industria farmacéutica, en donde los protocolos más importantes que modifican el tratamiento de los pacientes, tenemos una subpoblación de solamente 3 a 4% de la población latina, de tal manera que estamos subregistrados. Y esto pues, nos va a permitir en las unidades funcionales pues, mediar indicadores como la supervivencia de las etapas clínicas, un mayor porcentaje de individuos que pueden entrar a proyectos de investigación tanto de la industria como de iniciativa propia, el acceso a medicamentos esenciales por la OMS, el apego a las guías para práctica clínica, un porcentaje de disminución de reintervenciones, un apego mayor a procedimientos de cirugía y tener mayor porcentaje de pacientes evaluados. De tal manera que en los últimos 2 años se ha reducido el tiempo de atención dentro de la institución para poder iniciar el tratamiento y con esto pues, mejorar la expectativa de sobrevida de los pacientes. Nosotros atendemos pacientes de diferentes estados y particularmente con el estado de Tlaxcala, donde no cuenta con un sistema de salud en un centro oncológico, hemos hecho un convenio para tratar de derivar a las pacientes de manera más rápida. Aquellos pacientes con un BIRAT 3 y 4 puedan ser referenciadas al instituto inmediatamente, tomar la biopsia, en 15 días tener el diagnóstico e iniciar el tratamiento.
y con esto pues tratar de mejorar la expectativa de sobrevida de este grupo de pacientes. Y teniendo también optimización de los medicamentos, tenemos un esfuerzo enorme que se está realizando para tratar de incrementar las posibilidades de tener medicamentos innovadores y que desgraciadamente son de muy alto costo. Y en los últimos años, pues el número de pacientes que se pueden recibir estos tratamientos de alto costo en cáncer de mama se han incrementado. Y particularmente en la neoadyuvancia con la inmunoterapia o en enfermedad metastásica con inhibidores de ciclinas o inhibidores de PAR han incrementado. Este análisis que se realizó en el instituto, tomando en cuenta estas pacientes que se han beneficiado del alto costo o de quimioterapia habitual, han visto claramente una mejoría alrededor del 5 al 6% a 5 años. Aunque es muy pequeño, sí vemos que puede haber un cambio, aunque por mucho la prevención y por el diagnóstico temprano con el tamizaje y referencia temprana van a hacer la gran diferencia. Nuevamente, la atención de los costos con quimioterapia de alto costo, pues marcan una diferencia importante de 30 millones en el grupo de pacientes que hemos tratado en estas 180 pacientes tratadas comparados con quimioterapia habitual. Y por supuesto, tenemos la obligación de tener telemedicina, el desarrollo también de capacitación y especialmente en cáncer de mama tenemos un programa especial para dirigido a capacitación de personal y calidad de mastografías, con un curso que se realiza en los diferentes centros y hospitales, y que esto ha permitido desarrollar mejor la atención de calidad para mastógrafos, tanto radiólogos como de técnicos, con un centro de verificación de funcionamiento en diferentes hospitales. 62 hospitales actualmente han participado, 34 han sido certificados por el instituto y 2 están en proceso de certificación. Por supuesto, necesitamos poner en la agenda nacional las necesidades de atención en diferentes tipos de temas, como es la radioterapia, previamente mencionar la importancia que tiene, la investigación, formación de recursos humanos. Tenemos que tener una estrategia para desarrollar el código cáncer y reducir los tiempos de atención y hacer protocolos que poco a poco vayan extendiéndose en todo el país para incrementar la expectativa de sobrevida, el diagnóstico temprano en más del 20% y reducir, por supuesto, los costos de atención en los pacientes. Y de esta manera, pues, centralizar la atención del paciente, generar indicadores de desempeño que podamos mejorar la atención global. Muchas gracias.